Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Dios los bendiga, o buenas tardes en algunos lugares, eh, porque a veces nos están viendo desde México o desde Perú, así que seguramente para ellos será buenas tardes. Así que otro sábado, otro domingo más en Palabras Cristianas de Arena el Blanco, desde Casa de Oración Mi Roca y Mi Fortaleza. Hoy es un día especial porque vamos a tomar la Santa Cena, así que para nosotros es un día especial. Espero que para ustedes también, que podamos compartir una palabra, que podamos compartir un mensaje y que, como digo siempre, esa palabra nos lleve a meditar, a reflexionar, a, a pensar, ¿sí? Eh, ¿Por qué decidimos ser seguidores de Cristo? ¿Sí? Eh, Así que es una decisión que uno toma y un compromiso que hace no con el hombre o con las personas, sino con Dios y con su palabra. Y hoy vamos a hablar de una palabra eh, que me quedó, eh, si bien uno le ha prestado atención y he hablado un poco del contexto en general de lo que habla la palabra en Mateo 4, eh, el otro día recibí de una página que yo sigo un, una, eh, un devocional, ¿sí? Y el título era Escrito está. Y me quedé, la verdad, no leí, pero me quedó grabado el título, ¿sí? Y sobre eso vamos a hablar. Sobre esa frase que dijo Jesús, escrito está. Como digo siempre, espero que sea de bendición la palabra y que podamos atesorarla en nuestro corazón y que podamos meditar sobre la palabra, que de eso se trata también, de reflexionar de cómo está nuestra vida delante de Dios y, y un poco es eso, ¿sí? Llevar el mensaje para que cada uno pueda reflexionar sobre cómo estamos delante de Dios. Eh, eh, yo el otro día en mis redes, más que nada en la de WhatsApp, que es donde escribo mucho en el estado, eh, puse que tomé la decisión si bien yo pregono de defender el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, he tomado la decisión de no eh, comprometerme con las personas o ser, digamos, eh, eh, liviano en lo que escriben, ¿sí? Y me acordé de la palabra de Judas que dice que debemos contender ardientemente, ¿sí? Siempre en el contexto de lo que Jesús enseña y en el contexto de su palabra y con ese amor que Jesús tiene, ¿sí? El problema es que nosotros eh, distorsionamos el amor de Jesús, ¿sí? Porque he visto que muchas veces ponen ese proverbio que dice que hierro con hierro se afila, y, y como que se corrigen, ¿sí? Entre hermanos, como que se enseñan entre hermanos y como que eh, sin embargo, cuando uno le habla a un hermano y le dice que está equivocado, que lo que pone no está dentro del contexto, las personas siempre se tienden a enojar o, o lo tildan a uno de raro, de estricto, o de, o de religioso, o de fariseo, como me han dicho muchas veces, o como me han dicho que estoy endemoniado y esas cosas. Entonces, en este tiempo estos días tomé la decisión de defender
ardientemente el Evangelio de Dios sin esperar, digamos, o entendiendo que en muchas ocasiones me van a bloquear o me van a sacar de sus contactos, ¿sí? Yo no es que soy más entendido, más sabio o sé mucho más de la palabra de Dios que cualquiera, pero trato de, de reflexionar de encontrar el contexto de la palabra. Gracias a Dios tengo hermanos que me ayudan para eso, ¿sí? Tengo un grupo de WhatsApp donde hacemos estudio y donde tenemos la gracia, ¿sí? De poder expresarnos, aunque nos equivocamos, ¿sí? Poder expresarnos de lo que entendemos por la palabra y el grupo nos ayuda, o por lo menos yo rescato eso, que me ayuda a mí a corregir ciertas eh, eh, quizás mala interpretación que puedo tener de la palabra de Dios, porque no soy un erudito. Yo entiendo y la palabra dice, ¿sí? Que, que Dios nos da distintas eh, capacidades, ¿sí? Cuando vemos la parábola de bueno, ahora no me acuerdo, de los talentos, la parábola de los talentos, gracias a Dios que me acordé. Vemos que Dios ahí dice que da distintas capacidades. Lo importante es que yo entienda que debo explotar esa capacidad que Dios me da, ¿sí? Que yo debo esforzarme en entender cada día un poco más, ¿sí? Dentro de ese límite que Dios me dio. Eh, eh, y eso será el crecimiento que yo tenga, ¿sí? Espiritual. Pero vemos que mucho cuando uno le dice algo, es como que ese proverbio de hierro con hierro se afila, parece que no dejó de ser un buen versículo, ¿sí? Porque seguramente muchos eh, eh, entenderán que, bueno, hierro con hierro se afila, pero vos permitime hacer esto y yo te permito hacer otra cosa. Si no estás dentro de los límites, como digo siempre, de la palabra de Dios, si no estás dentro de lo que le agrada a Dios, no te permito. Es así. Yo no puedo permitir que un hermano, no porque yo no le quiera permitir o no le permita, sino porque creo que el hermano puede corregir su vida, puede entender mejor la palabra, porque no sabemos cuándo venga. Yo siempre digo lo mismo, no sabemos cuándo va a venir Jesús o cuándo vamos a partir a su presencia. Yo tengo que estar preparado para estar delante de Dios y poder ser salvo, ¿sí? Porque no somos salvos acá en la tierra. Seremos salvos cuando estemos dentro de su presencia. Mientras tanto, yo tengo que prepararme para cuidar la salvación, ¿sí? Muchos dicen que no la tenemos que cuidar, pero Pablo dice que debemos cuidar la salvación, ¿sí? Y la salvación se cuida por medio de la fe. Y si yo recibo otro evangelio, ya no es la verdad de su palabra, y ya no tampoco le voy a agradar a Dios, porque dice que sin fe no le puedo agradar a Dios. Y si tengo una fe en donde yo me engaño a mí mismo, no le estoy agradando a Dios. Entonces uno en ese día tras día que uno va aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios, quiere transmitir esa enseñanza y ayudar a los hermanos a que no se pierdan, a que no se... porque no podemos perder.
La eternidad es para aquellos que no se pierden. Y, y como digo siempre, nuestra carne es débil y podemos ser como ese hijo pródigo que se perdió, ¿sí? Y muchos hacen el afán de que Dios, obviamente que si nos arrepentimos, Dios nos va a recibir con los brazos abiertos, como dice la enseñanza. Pero yo me quedé pensando, y si no tengo ese rayo de luz de decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy equivocado, me arrepiento y quiero volver a los brazos de mi Padre, a los brazos de Dios. Si no tengo esa reacción, esos 5 minutos de lucidez, y me muero. Porque si el joven rico, vamos a pensar que si el joven rico se hubiese muerto en ese chiquero donde estaba comiendo algarrobas que le daban de comer a los chachos, si se hubiese muerto ahí en ese momento, ¿dónde pensamos que podría haber ido? Entonces uno trata de transmitir lo que uno va aprendiendo y de que podamos entre hermanos afilarnos y corregirnos sin creer o que la otra persona sabe más que uno. El problema que se ha manipulado tanto el Evangelio que cuando uno corrige al otro hermano enseguida sale la palabra de que ¿por qué me juzgás si Dios te va a juzgar con la misma vara que vos me medís? Y Jesús dijo que debemos juzgar con justo juicio, no la apariencia de la persona. Entonces lo que uno juzga es la enseñanza, el error. Después la vida que haga la persona es su vida. Pero yo no puedo, digamos, tolerar que posteen un versículo y lo disciernen desde una mala interpretación. Entonces, como dije antes, tomé la decisión de defender el Evangelio ardientemente. Y el que no quiera recibir la palabra o esa corrección o esa enseñanza o comprender el Evangelio no es digamos no va a ser un problema para mí porque hay una palabra en Deuteronomio que dice que Dios si uno no habla del Evangelio o en este caso no corrige al hermano del Evangelio, va a demandar mi sangre porque va a decir, ¿por qué no le dijiste que estaba mal encaminado? ¿Por qué no le dijiste? Y yo no voy a tener excusa para defenderme. Y no le dije porque no quería que se enoje, y no le dije porque no quería perder la amistad, y no le dije... Y en realidad yo tengo que quedar bien con Dios porque es mi sangre la que Dios va a demandar. Y Dios va a juzgar a cada uno. Lo que yo no puedo ver que estén errados en el camino. Y un poco de eso se trata el mensaje de hoy. Así que, para no hacerlo tan largo, porque yo a veces me engancho a hablar y no es que me voy por las ramas, pero bueno, me gusta hablar de la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Ahí le doy un beso grande a mi tía Norma y a mi mamá que están ahí. Las dos siempre están ahí, firmes, son personas que siempre me apuntalan y me ayudan a continuar con este ciclo. Ya van a ser 5 años que estamos al aire, gracias a Dios. Y
y vamos creciendo juntos. La idea del Evangelio es crecer juntos, ¿sí? Eh, Así que vamos a cantar unas alabanzas y vamos les recuerdo que hoy tomamos Santa Cena, así que tengan preparada su pancito, su jugo, su vino o su agua, ¿eh? Aquellos que tienen quizá algún problema que no puedan tomar algo dulce, tomen agua. Lo principal es estar eh, a cuenta con Dios para poder tomar la Santa Cena. Vamos a cantar los salmos, ¿sí? Y, y vamos a hacer una oración y empezamos con el devocional, ¿sí? Señor, escucha mi oración. Respóndeme en mi necesidad. Protégeme, mi refugio eres. En ti confío sin dudar. Sálvame, porque yo te soy fiel. Eres mi Dios, en ti esperaré. Ten misericordia, Señor. A ti clamo con el corazón. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Tú eres bueno, lleno de amor, perdona siempre mi Redentor. Señor, escucha mi oración. Oh, oye el sonido de mi clamor. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Tú eres bueno, lleno de amor, perdona siempre mi Redentor. Oh, oh, oh. Señor, escucha mi oración. Oye el sonido de mi clamor. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Gloria a Dios. Vamos a cantar el Salmo 91 y así ya empezamos con el devocional, que hoy tenemos Santa Cena. Si quieres un café con leche. A ver, perdonen. Ahí. ¿Quieres un café con leche? No. Aguárdenme.
Ir bajo el cuidado del Altísimo, se queda tranquilo bajo su protección. Dice a Dios con confianza: tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Puede librarte de trampas escondidas, salvarte de enfermedades mortales. Te cubrirá con sus alas como el ave a sus polluelos. Encontrarás refugio seguro junto a él. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tendrás que asustarte de peligros de la noche, de las amenazas que llegan durante el día. Temerás a las enfermedades que atacan en la oscuridad y a las desgracias que golpean a plena luz. Dios, eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Eres mi refugio, oh Dios. Gloria a Dios. Espero que les gusten los salmos cantados. A mí es algo que me gusta mucho. Siempre lo recuerdo y eso me hace recordar la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar con el devocional, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos ayudas a apartar tiempo para ti. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Te pedimos perdón si hemos hecho algo que no sea de tu agrado. Hoy es un día especial para nosotros, así que te clamamos a ti para que sea tu presencia la que dirija, Señor, esta reunión, este día y nuestra vida, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por todo lo que se han conectado, por lo que se van a conectar, por la palabra que se comparte, Señor. Agradecidos estamos de todo corazón. Bendice cada alma, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea tu presencia, Señor, la que dirija nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, la gloria y te decimos amén, amén y amén. Ahí está la hermana Mónica también, un beso grande, Dios te bendiga. Bueno, vamos a empezar con el devocional. Y el devocional lo titulé como había comentado, escrito está. Y yo me detuve cuando le había comentado en la introducción que yo había recibido un devocional sobre esto, pero me quedó grabado el título, ¿sí? Y me puse a pensar, ¿sí? En esto que yo comentaba de los hermanos que ponen, postean palabras y hacen, digamos, un discernimiento, una reflexión, o de repente postean pastores que son malos pastores, digamos, enseñan mal, ¿sí? Y sin embargo suben esos, yo digo siempre,
no me puedo quedar con un reel de 30 segundos, de 20 segundos de lo que dicen, porque todo en 30 segundos vamos a hablar bonito. Tengo que ver el contexto del mensaje que me da, lo que predica, lo que enseña, cómo es su vida, ¿sí? Porque en ello se tiene que ver reflejada la palabra de Dios, ¿sí? Y no puedo subir un mensaje de una persona que me dice que tengo que diezmar porque si no Dios no me bendice, y después subo un mensaje de un pastor que es adventista, y después subo de un pastor donde dice que Dios le habló. Es algo que no se puede, yo por lo menos no lo puedo permitir, ¿sí? Por eso, si ustedes vieron mis estados, yo puse lo que decía Judas de defender el evangelio ardientemente, ¿sí? Y me detuve a pensar en esta frase que dice escrito está, ¿sí? Es una frase corta, una frase precisa y una frase que tiene mucho poder, ¿sí? Pero vemos cómo el hombre ha tratado de ser protagonista a lo largo de toda la historia. Y los cristianos no somos la excepción. Pero Jesús en cada paso de su vida que estuvo en esta tierra nos ha dado muchos ejemplos y hasta ahora siguen y seguirán vigentes por siempre. Mateo 24, 33, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escrito está su palabra. Y su palabra no pasará. Siempre va a estar vigente su palabra. El hombre pasa por este mundo insignificante y cuando morimos muy pocos se acordarán de nosotros, hasta que se olvidan, ¿sí? Pero Jesús y sus enseñanzas, su palabra estará vigente por los siglos de los siglos. No pensamos eso. Pensamos que porque yo me creo que tengo una iglesia de millares de personas, me van a recordar toda la vida como recordamos a Jesús. Y la gente en algún momento se va a olvidar. Voy a hablar en primera persona, se va a olvidar de mí. Pero de Jesús no se van a olvidar. De su palabra no se van a olvidar. Jesús le dijo al mismísimo diablo, al tentador, escrito está. Sin embargo, el hombre quiere tener poder. El hombre quiere derrotar al diablo de miles maneras y formas. Pero no entendió, no quiere entender lo que Jesús nos quiere enseñar con esta frase. Cuando Jesús, la persona con más poder sobre la tierra, dice escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo nos vamos a alimentar de la comida diaria, sino la palabra de Dios va a ser nuestro alimento. Y eso le dijo al tentador, escrito está. No lo amarró, no lo sujetó, no lo pisó, no lo ató. Escrito está, le dijo. Y todo lo que salió y sale de la boca de Dios, escrito está. ¿Dónde? En la Biblia. Ahí está todo escrito. Ahí está todo revelado. El hombre se ha empecinado en querer tener poder en lo sobrenatural, cuando su palabra nos dice que solo nos debe bastar su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La palabra nos enseña que debemos tener poder. Hemos escuchado ahí un montón de personas que dicen, Dios me llevó al cielo, al infierno, y me mostró a fulano, a sultano, a mengano, y he comido en la mesa, me he sentado en la mesa con los ángeles. Dios no habla de esas cosas. El mismo Pablo estuvo en el tercer cielo y le pidió que le saque. Él no se vanaglorió de esas cosas y le pidió que le saque el aguijón 3 veces. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Si a Pablo le dijo que solo le debe bastar su gracia, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros?
El hombre se ha empecinado en querer sobresalir, destacarse, en creerse más sabio que el resto, cuando su palabra nos dice que debemos menguar para que Jesús crezca en nosotros. Ya está escrito. Escrito está esto. Yo no tengo que manipular el evangelio para creerme que yo tengo poder, o que les digo a las personas que van a tener poder, o que van a hacer influenciar a la gente con el poder de Dios. La palabra me dice que tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. El hombre se ha empecinado en hacer milagros y sanidades y vanagloriándose de esas cosas, cuando Jesús dice que si tenemos esas intenciones, nos diría: no te conozco, hacedor de maldad. Está escrito eso. Escrito está. Que nos va a decir: aquellos que se vanaglorian de sanar enfermos, de hacer campañas de sanidad y milagros, Jesús les va a decir: no te conozco, no sé quién sos. Está escrito. El hombre se ha empecinado en que lo sigan multitudes y recibir muchos elogios, cuando su palabra dice que por predicar su verdad seremos rechazados. Seremos rechazados, no nos seguirán multitudes. Cuando uno predica la verdad del evangelio, no lo siguen multitudes. La gente no quiere oír la verdad del evangelio, y mucho menos los cristianos. Aquellos que están errados, menos, porque se han conformado con ese evangelio que le ha endulzado los oídos. También está escrito que esas cosas van a pasar. Pero lo que yo tengo que hacer es defender ardientemente el evangelio de Dios. Porque también está escrito que lo tenemos que defender. Contender, dice Judas, ardientemente. El hombre se ha empecinado en amarrar, sujetar, aplastar a los demonios, cuando su palabra dice que debemos someternos a Dios y resistir, y el diablo huirá. Está escrito eso. Jesús se sometió a Dios esos 40 días y le resistió al tentador, y solo bastaron 2 palabras para que el diablo huya. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y dice el verso siguiente que el diablo le dejó. El diablo no puede luchar contra Dios. Y su palabra dice que debemos someternos a Dios para resistirle. Y Él va a huir, así como le resistió Jesús. Interesante esto que le dijo Jesús: al Señor tu Dios adorarás. No le dijo Jesús: a mi Dios, a tu Dios adorarás. ¿Por qué le habrá dicho así? Jesús sabía que el diablo, Lucifer, había servido a Dios, y que Dios lo expulsó de su reino por soberbio y arrogante, por querer ser más que Dios. Y cuando Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás, el diablo lo deja de persuadir, porque sabe que contra Dios no se puede luchar. ¿Y por qué voy a luchar yo contra el diablo? ¿Por qué lo voy a sujetar? ¿Por qué lo voy a amarrar? Si está escrito que tengo que resistirle para que el diablo huya de mí. ¿Por qué entonces el hombre se empecina en querer ser más que Dios y creerse que puede derrotar al diablo? Por la misma arrogancia y soberbia que tuvo Lucifer, en algún punto el hombre se cree más que Dios. Y por eso vemos personas que le decretan, le declaran y hasta le exigen a Dios que haga nuestra voluntad. Y la palabra dice que debemos hacer su voluntad. Está escrito que debemos hacer su voluntad. Pero el hombre se empecina en querer torcerle el brazo a Dios. Como hemos oído por ahí en algún recital, cuando Julio Melgar estaba muy enfermo,
que una persona le dijo, no acepto un no de Dios. ¿Quién soy yo para decir que no acepto un no de Dios? ¿Por qué le tengo que exigir? Sin embargo, el hermano a los pocos días falleció. Pero siguen escuchando a esa persona que dijo eso. En realidad ya no habría que escucharla nunca más. ¿Por qué el hombre se empecina en hacer, como dije antes, su voluntad y querer torcerle el brazo a Dios y no entender y comprender que todo ya está escrito? Escrito está, dijo Jesús. ¿Qué nos enseña su palabra? Que meditemos de día y de noche en las Escrituras. Pero ¿cuánto hacemos esto? Dios tiene para darnos sabiduría, y sabiduría en abundancia. Pero ¿cuánto oramos para que Dios nos llene de su sabiduría? Vemos en muchas iglesias que hay profetas y profetizan, y muchos corren a esos lugares para ver qué tiene el profeta para decirlos, o para decirles, cómo todos van a buscar, uy, hoy viene el profeta, vamos, y cuando se lo cruzan, ¿qué tiene para mí, Señor? ¿Qué tiene para mí, profeta? Y escrito está, Jesús dijo que Juan el Bautista fue el último profeta. Y muchos me dirán, pero la palabra dice que va a haber, que los hijos profetizarán. Lo que podemos profetizar hoy en día es lo que está escrito. Yo no puedo profetizar otra cosa porque si no se seguiría escribiendo la Biblia. Y la Biblia ya fue escrita por lo que Dios le habló a los profetas en el Antiguo Testamento y por lo que Jesús y los discípulos escribieron en sus cartas y en los evangelios. No hay otra cosa más que profetizar que no sea la palabra de Dios. Lo otro es de adivinadores. Y sabemos que Dios tiene preparadas cosas para los adivinadores. Vamos a leer lo que dice en Miqueas 7. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. ¿Cuántos vimos en esta pandemia que muchos decían que rechazaban la pandemia y la muerte y ellos la sujetaban a la pandemia y que no iba a haber más enfermedad y que no se iba a morir más gente? Sin embargo, las iglesias siguen estando llenas porque no van a buscar la palabra de Dios. Pero escrito está que esos que dicen ser profetas o adivinadores, en algún momento Dios le va a cerrar los labios. Jeremías 29, 8 y 9 dicen: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. A veces nos agarramos cosas del Antiguo Testamento, pero no prestamos atención a esto. Esto también está escrito. Pero nos gusta que nos endulcen los oídos, que nos digan que todo nos va a ir bien, que vamos a tener un buen trabajo, que nuestra familia va a estar bien, que vamos a tener auto, que nos vamos a ir de vacaciones, que vamos a ir por el mundo a predicar el Evangelio. Nos gusta que nos digan eso. Vemos en muchas iglesias que hay apóstoles y hasta apóstolas. Y escrito está que las iglesias se edifican sobre el fundamento, sobre la palabra de Dios, sobre la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y ese fundamento, esa base bíblica, ya lo establecieron los verdaderos apóstoles. Efesios 2.20 dice, 2.20 y 2.21, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento y los apóstoles que estuvieron junto a Jesús, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
¿Cuántas iglesias son cristocéntricas? ¿Cuántas iglesias tienen a Cristo como centro de la enseñanza? Verso 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Todo el edificio, la iglesia, ¿sí? Porque nosotros somos la iglesia, ¿sí? Bien coordinada, bien enseñada en la palabra de Dios, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora yo te voy a preguntar, ¿tu iglesia es ese templo santo que la Escritura, el fundamento pide? Porque está escrito. Escrito está. Escrito está que para ser apóstol se deben cumplir ciertos requisitos. Hechos 2, 21 y 22. Cuando, para ponerlo en contexto, Judas ya no estaba, todos saben que había muerto, faltaba un discípulo, entonces tenían que elegir entre los 11 que quedaron, tendrían que elegir entre los que estaban ahí en el grupo, y qué requisito tenían que cumplir, ¿sí? Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto a nosotros, decían los discípulos, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. O sea, tenían que haber caminado con Jesús. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O tuvieron que caminar con Jesús, o tuvieron que haber visto la resurrección de Cristo. ¿Sí? Haber visto cuando Él ascendió y haber visto cuando Él volvió al tercer día. ¿Quién de los que se nombra apóstoles hoy en día cumple estos requisitos? Sin embargo, Cristo está. Y sin embargo vemos como muchos defienden a esas personas, para decirlo de alguna manera, con uñas y dientes. Pero no leen la palabra de Dios. Porque si está escrito, yo no me dejaría predicar por un apóstol. Ni por una apóstola, ni por una profetisa, ni por un profeta. Por un profeta que sea adivinador. Si me predica la palabra de Dios, tu apóstol caminó con Jesús, podríamos preguntarnos, ¿no? Tu apóstol estuvo en la resurrección de Jesús. Si escrito está, si tenemos la Biblia, ¿por qué no cree lo que está escrito? ¿Tiene más peso en tu vida la palabra de Dios o la palabra del hombre? Medita, reflexiona en lo que escrito está, porque esa es la verdad de la palabra de Dios. Busca la guía del Espíritu Santo para que te revele lo que Dios quiere mostrarte y enseñarte. Escrito está que te tienes que negar a ti mismo, sin embargo, sigues haciendo lo que te agrada a ti. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no cuando voy a la iglesia, no cuando voy a un evento de la iglesia, no cuando me reúno con los hermanos de la iglesia, sino dice cada día, y sígame. Escrito está que tu espíritu se seca si no permanece en la vid verdadera, en Jesucristo. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Jesús hablaba con muchas metáforas, ¿sí? Y la enseñanza de la vid verdadera habla de que una rama, ¿sí?, no puede crecer si no permanece en el tronco central del árbol, ¿sí? Si yo me
me desprendo del tronco central del árbol, cuando nosotros cortamos una rama del árbol y la dejamos a un lado, la rama se termina secando. Así pasa con algunos cristianos. No permanecen en Jesús, no permanecen en Cristo, no permanecen en la verdad del Evangelio, en lo que está escrito, y su alma se está secando. Y dice, y los recogen, ¿sí? Las ramas secas las recogen, ¿sí? Y los echan al fuego y arden. O sea, se van al infierno. Para hacerlo más sencillo. Pero no predicamos del infierno porque la gente se asusta y no viene a la iglesia y no... Pero está escrito. No puedo no dejar de enseñar esas cosas. Escrito está que el Evangelio no se trata de ti, sino de Jesucristo. En muchas iglesias se centra en las personas. La palabra, digamos, que no es de Dios. Pero el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Lucas 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que va a iglesias donde se exalta a la persona, se la empodera a la persona, va a perder su vida en el infierno. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo aquel que entienda que el Evangelio no se trata de uno, sino de Cristo, y busca a Cristo en su palabra, en la verdad del Evangelio, ese la salvará, dice la palabra. Muchos dejan sus vidas en manos de personas que manipulan lo que escrito está. Sin embargo, no hacen nada para cuidar su alma. Si todos sabemos que la salvación es personal, debemos aferrarnos a esta frase tan poderosa dicha por el propio Jesucristo. Escrito está. Y buscar en su palabra la fortaleza espiritual que necesitamos. Esa fortaleza en donde tomemos conciencia que somos templo del Espíritu Santo y que debemos luchar cada día para que el Espíritu de Dios more en nosotros, porque escrito está, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Uno se hace esa pregunta. Hoy dejé que el Espíritu Santo more en mí. Todo lo que hice en ese día fue alineado a lo que Dios quería, a lo que Dios le agradaba. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está escrito. Escrito está. No lo estamos inventando. No estoy inventando una frase. Está escrito que si el Espíritu de Dios no mora en mí, no puedo llamarme hijo de Dios. Tal vez no es lo que queremos escuchar, pero es lo que escrito está. Porque escrito está que si de verdad permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Andamos como Él anduvo. Permanecemos en esa vida verdadera. Escrito está que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él fue santo. Santo, santo. Cuidas el regalo que Dios te dio, la fe, ese don tan precioso. Porque sin fe no podemos agradar a Dios, y la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios, lo que está escrito, sin modificaciones, sin cambiarlo a mi conveniencia, sin manipularlo. Y lo que está escrito, y lo que escrito está, dice que la fe será la salvación de nuestra alma. Está escrito que por medio de la fe
salvaremos nuestra alma. Cuando ahí en primera de Pedro le habla a las iglesias de que Dios prueba nuestra fe. Pedro dice que el fin de nuestra fe es la salvación de vuestra alma, dice. Pero si yo escucho otro evangelio, ¿qué fe voy a tener? Si mañana vendría Jesús, no tenemos excusa, no podemos decir que no sabíamos, que no entendíamos, porque está escrito lo que le dijo al Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando estemos delante de Jesús, ¿a qué Dios estábamos sirviendo? ¿A qué Dios estábamos adorando? No podemos decir no sabía, no entendí, no me enseñaron, porque Dios vio toda nuestra vida. Dios puede contar cada minuto, cada segundo de nuestra vida lo que hicimos. Sin embargo, no le damos importancia a esas cosas. Muchos hablan del amor de Dios, de ese amor más permisivo, ¿sí? Pero no hablan de que Dios es fuego consumidor. Y Dios es fuego consumidor. Porque no tienen temor de Dios. No tienen respeto a Dios. No tienen reverencia a Dios. No tienen obediencia a Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotros por medio de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Lo que está escrito, lo tenemos acá. ¿Te has arrepentido verdaderamente para acercarte a Jesús, a lo que está escrito? A veces nosotros rechazamos lo que está escrito, porque no nos agrada, porque no es lo que esperamos, no es lo que queremos, no es lo que deseamos. No tuvimos un genuino arrepentimiento. Creemos que el bautismo ya nos limpió de todo pecado, creemos que el congregarnos nos limpia de todo pecado, pero no rechazamos lo que escrito está. Reflexiona, medita, porque todavía hay tiempo para que Dios vea nuestro arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento que cuando medite en lo que escrito está, mi corazón se quebrante y se transforme en un nuevo nacimiento y me limpie de mi pecado, para que su espíritu more en mí, para que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de Dios, de ese amor que la palabra nos enseña que debemos tener. Ahora, mientras preparaba, separé algunas cositas porque también está escrito. En Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Está escrito eso. ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Guardamos sus enseñanzas? ¿O separamos lo que no nos gusta, lo separamos y lo dejamos ahí en un archivo, en un cajón y agarramos solamente lo que nos gusta? Si tenemos esa actitud, dice que no estamos amando a Dios. Escrito está, dice la palabra. Y si escrito está, yo me tengo que aferrar a esa palabra, a esa frase, y buscar en la palabra de Dios lo que Dios tiene para mi vida, que es nada menos y nada más que Cristo more en nosotros.
Pero necesitamos transformar nuestra vida, necesitamos entregar nuestro corazón, necesitamos buscar ser ese reflejo de Cristo cada día. Porque separados de Él nada somos. Y cuando nos separamos de la palabra de Dios, nos estamos separando de Él. Cuando seleccionamos lo que nos agrada, nos estamos separando de Él. Y nuestra alma se va a secar, como ese pámpano. Y la palabra dice que lo cortarán y lo echarán al fuego. Muchos quieren entrar en el reino de Dios. Muchos quieren vivir esa eternidad junto a Cristo, pero no quieren vivir en la tierra como escrito está. No quieren vivir en este mundo como escrito está. Y ese es algo en el que uno en su intimidad con Dios tiene que reflexionar, tiene que meditar, tiene que pensar, tiene que dejar que Jesús sea nuestro refugio. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. En Él siempre hay que confiar más allá de lo que padecemos en la vida, porque escrito está que Él va a cumplir todas sus promesas y yo me tengo que aferrar a su palabra. Si Él prometió, Él va a cumplir. Él es fiel a su palabra, no es fiel a nosotros. Él va a cumplir lo que escrito está, no lo que nosotros le pidamos. En el sentido de que le queremos torcer algunas decisiones, que le queremos exigir cosas. Que podamos meditar y reflexionar sobre esta enseñanza y entender que escrito está que Él entregó a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree y no se pierda tenga vida eterna. Yo lo creo. Cierro con esta cita. Para entender que escrito está, debemos buscar ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Está escrito que la palabra lleva a morir nuestra carne. Cuando yo acepto su palabra, cuando yo me someto a su palabra, dejo mi vida porque soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron porque todas serán hechas nuevas, porque está escrito que eso va a pasar. Dijo Spurgeon que cuando lo hayas encontrado préstale mucha atención. Dice que lo dejemos entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Porque como digo siempre, es nuestra alma la que va a venir a buscar a Jesús y no nuestras cosas materiales. Martín Lutero dijo, tenemos que vivir como si Jesucristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy, como si fuera a venir mañana. Para vivir de esa manera debemos aceptar lo que escrito está. Y mi vida va a vivir de esa manera, pensando que Jesucristo va a venir mañana.
porque la palabra me prepara para su venida. Por eso yo tengo que someterme a sus enseñanzas, ser obediente. Guardar sus mandamientos, porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Espero que sea de bendición la palabra. Vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena. ¿Sí? Señor, te damos gracias por esta palabra que nos ayuda a reflexionar, a meditar, a pensar. Que ya todo está escrito, está todo revelado en tu palabra. Solo tenemos que buscarte a ti, Señor, a través de ella. Someternos, Señor, a tu enseñanza. Fortalecer nuestra fe. Ponernos esa armadura cada día para luchar cada día con nuestra vida. Porque somos débiles, Señor. Y necesitamos de ti, porque separado de ti nada podemos hacer. Escrito está que solo a ti vamos a adorarte, Señor, y a servirte. Escrito está, Señor, que juntamente nos crucificamos, Señor, con Jesús. Porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para ti. Porque es la fe, Señor, la que nos va a llevar a esa salvación. Es la fe la que nos lleva a ser santos, Señor. Por eso debemos pelear la buena batalla de la fe, Señor. Terminar la carrera. Para estar delante de ti, Señor. Para estar vestido, Señor, como tú te vistes. Gracias, Señor, por cada enseñanza que recibimos y por cada palabra. Bendice a cada hermano y hermana. Al pastor Alejandro, Señor, que hace conectado de México. Obra en cada corazón de nuestra vida, Señor. Que tu presencia, Señor, siga transformando cada rincón de nuestro corazón, Señor. Siga limpiando, Señor, lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Porque queremos menguar, Señor, para que tú crezcas. Solo pedimos que tu gracia, Señor, nos baste, Señor, para que en nuestra debilidad, Señor, seas tú que te manifiestes y puedan conocerte, Señor, por medio de nosotras. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que nada ni nadie, si guardamos, Señor, tu palabra, lo que escrito está, nadie podrá separarnos, Señor, del amor que te tenemos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te decimos amén, amén y amén. Bueno, espero que la palabra sea de bendición. Vamos a tomar acá, tenemos la copa y el pancito, no sé si se ve, ahí se ve, pancito sin levadura que hacemos cada Santa Cena, ¿sí? Vamos a leer lo que Pablo nos enseña ahí en Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Más allá de que uno lo hace una vez por mes, ¿sí? Siempre debemos estar a cuenta con Dios, ¿sí? No solamente prepararnos para el día de la Santa Cena. Y dijo
Jesús. Y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor, por permitirnos compartir y hacer esto en memoria de ti, Señor. Porque este es el nuevo pacto que tú has hecho con nosotros para poder tener vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendice a cada hermano y hermano que se ha conectado, Señor. Obra en cada corazón, Señor. Que sea tu presencia, Señor, la que esté en cada hogar. Toca esos corazones, Señor, para que sigamos buscando de ti, Señor. A pesar de nuestras dificultades, a pesar a veces de nuestras rebeliones, Señor, tú siempre estás ahí para acercarnos una palabra, una enseñanza, para poder corregir nuestra vida, Señor, por medio de lo que escrito está. Gracias por este día y por todo lo que recibimos. Gracias porque tú obras en nuestra vida, Señor. Sabemos que sin ti nada somos, que te necesitamos a ti cada día. Obra en cada corazón y en cada vida, Señor. Que busque de ti, que quiera guardar su mandamiento, tu mandamiento. Obra, Señor, en cada necesidad. Que tu presencia se manifieste en cada hogar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un beso grande, un abrazo grande al pastor Alejandro. Gracias por estar ahí. Mi tía Norma, la hermana Mónica, mi mamá. Dios los bendiga a cada uno. Nos estamos viendo el domingo que viene a las 19 horas en Casa de Oración, Mi Roca y Mi Fortaleza, en el ciclo de Palabras Cristianas Dan en el Blanco. Gracias por sus oraciones y gracias por acompañarme cada domingo. Dios los bendiga y nos estamos viendo el domingo a las 19 horas en Palabras Cristianas Dar en el Blanco. Casa de Oración, Mi Roca y Mi Fortaleza. Bendiciones. Comiencen una buena semana fortalecida en Dios y siempre, como digo, poniendo los ojos en Jesucristo. Dios los bendiga.